árabe es una de las lenguas más habladas en el mundo. Tiene su origen en la península arábiga y en la actualidad es el idioma oficial de más de 20 países, con más de 300 millones de hablantes en todo el mundo. El idioma árabe se considera una de las lenguas más antiguas y juega un papel clave en la fe islámica, puesto que los primeros registros de su forma escrita aparecen en el Corán, su libro sagrado. El 18 de diciembre de 1973, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó oficialmente el idioma árabe como el sexto idioma oficial de la organización. Los otros son el chino, el inglés, el francés, el ruso y el español. Inicialmente, el idioma árabe era la lengua que hablaban las tribus nómadas de la península arábiga. Pertenece a la rama semítica meridional de la familia afroasiática y cuenta con un alfabeto formado por 28 letras. Sin embargo, el momento álgido de expansión del idioma árabe llegó con las conquistas del siglo VII, con las que el árabe consiguió llegar al norte de África, la península ibérica y al este de la China actual. En la actualidad, el idioma árabe se habla principalmente en los países de la península arábiga, en Oriente Medio y en el norte de África, lo que suele conocerse como el mundo árabe. Entre los países que tienen el idioma árabe como oficial están Argelia, Bahrein, Chad, Comoras, Djibouti, Egipto, Eritrea, Irak, Jordania, entre otros. Ahora, un tema muy interesante, la influencia del árabe en el español. Esta influencia ha sido fundamental. Rafael Lapesa nos habla de 4.000 términos que actualmente usamos, pero que provienen del árabe. Como ya hemos visto, los musulmanes llegaron a la península ibérica y permanecieron allí por 800 años. Ellos se mezclaron con otras tribus y esto produjo una serie de palabras que se usan actualmente para diferentes contextos, aquí en nuestro idioma español. Alabín, alabam, alabín, bombán. Empecemos con esta expresión que usamos constantemente para apoyar un juego, un equipo, para darle ánimo a un jugador. Esta frase proviene del árabe. Podemos encontrar que los árabes usaban esta misma frase para apoyar a los equipos de fútbol, especialmente allá aún en Arabia. Aquí vamos con otros términos. Relacionado con la vivienda, el árabe nos ha dejado varias palabras. Entre estas podemos encontrar palabras como alfombra, que es ese rectángulo de tela que normalmente las personas usan para decorar las casas y el piso de las habitaciones. Almohada, que es ese pequeño rectángulo igual en el que podemos descansar la cabeza cada vez que vamos a dormir. Taza, que es con lo que nosotros tomamos cualquier bebida. Jarra, que es el envase con un poco más de capacidad para contener más líquido. Y alacena. Alacena es el lugar donde nosotros depositamos todo el mercado, donde ponemos los alimentos que vamos a consumir durante un tiempo determinado. También la llegada de los musulmanes a España produjo un desarrollo fundamental en la agricultura, pues ellos llegaron a producir nuevos alimentos aprovechando las capacidades de la tierra y traducen muchos métodos de agricultura que habían quedado de los griegos y los romanos. Empiezan a producir nuevas frutas, hortalizas, lo que hizo la comida de aquella época mucho más variada. Asimismo, le dieron nombre a muchos de estos alimentos. Entre ellos podemos encontrar el aceite, que es ese pequeño líquido con el que solemos actualmente fritar alimentos, cocinar, ponerle a las ensaladas. El albaricoque, que es una fruta parecida al durazno o al melocotón. La alcachofa, que es una planta que se consume quitándole cada una de las hojas para encontrar en el centro un centro carnoso, que es lo que se consume. El algodón, que se usó en ese tiempo para crear vestimentas, pero también se obtuvo de una planta. El arroz, el azafrán, que se usa como un condimento actualmente, la berenjena, la naranja, el limón, la zanahoria y el azúcar. Los árabes eran muy buenos con la jardinería.
Parecían obras de arte todo lo que ellos lograban formar con plantas y con flores. Adornaban los jardines de modo que muchas plantas empezaron a ser nombradas, como el azahar, que es la flor del limón y la naranja, la albahaca, que se usa como un condimento, pero también se usaba para decorar entonces, el ahlí, que es una flor tradicional. Los árabes también inculcaron muchas palabras relacionadas con la guerra, pues en ese tiempo los árabes amenazaron a los cristianos, a Clardes, a que llegarían a su territorio. Cuando lucharon, se animaron con gritos altos que ellos llamaron alaridos. Para protegerse utilizaban yelmos, que son la armadura que utilizamos, que actualmente se utilizan también para proteger a los caballeros en peleas o en disputas. Usaban muchos caballos en los cuales siempre estaban situados unas personas que se llamaban jinetes. La palabra jinete también viene del árabe. A la cabeza se encontraba un soldado guía que era el adalid, quien tenía el rango de almirante. Así como con los anteriores ejemplos, es posible también encontrar términos que los árabes dejaron para las diferentes materias que actualmente se estudian en los colegios. Por ejemplo, para la matemática, ellos pusieron palabras como cifra, que para nosotros es un sinónimo de número. Algoritmo, que es la materia o lo que nosotros podemos investigar o trabajar en las materias relacionadas con matemática y geometría. Ellos eran muy buenos con eso. Por tanto, crearon también el álgebra, que fue el libro que está lleno de ejercicios resueltos sobre matemáticas y sobre geometría. También de la química nos encontramos con palabras como azufre, que es un elemento químico de la tabla periódica, elixir, alambique. Para la medicina se establecieron muchas palabras como jaqueca, que pues es el dolor de cabeza, o jarabe. La adaptación del etimo árabe, objeto de nuestro estudio, al sistema morfonológico receptor presenta una singular proporción de variantes fonéticas, aglutinadas y deglutinadas. En la evolución histórica del español, catalán y portugués, la dimensión cualitativa y cuantitativa de muchas variantes ampliamente atestiguada a través de la diversidad diatópica se encuentra motivada, entre otros factores, por la falta de correspondencia en el sistema romance de la consonante árabe. Los artículos provenientes de la lengua musulmana, al-A, se adaptaron a la lexicografía española. Los artículos antes habían cumplido la significación del constituyente sintáctico, después de la adaptación se convirtieron en la parte de una palabra, es decir, dejaron de ser constituyente sintáctico. Las palabras se usan con los artículos, tanto con los determinados como con los indeterminados. Tal y como lo dijo Heidi en el aporte dialéctico, nosotros podemos identificar muchas palabras árabes según su morfología, es decir, la estructura y la composición de la palabra. Porque muchas de las palabras árabes contienen sufijos, prefijos e interfijos, y entre ellas podemos encontrar que un número muy grande de palabras provenientes del árabe empiezan por el prefijo al, así como las que ya hemos dicho en los ejemplos anteriores, alcachofa, álgebra. Por último, ¿cómo no mencionar las frases y refranes que nos ha dejado el idioma árabe al español? Por ejemplo, hay muchas que son de procedencia religiosa. Frases como que Dios te guarde o que Dios nos guarde, si Dios quiere, haremos algo. ¿Y quién iba a pensar que desde hace tantos años se usan estas expresiones que son sumamente religiosas y que actualmente también las usamos para referirnos a cosas relacionadas con la religión? U otros muy comunes en nuestra lengua materna, como al que a fortuna le viste, a fortuna le desnuda, que también nosotros le hemos hecho algunas transformaciones, pero que termina teniendo el mismo significado para los árabes que para nosotros. Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. El silencio es el muro que rodea la sabiduría. Muchas de estas han sido adaptadas al español, al contexto de cada región, pero no dejan de ser un símbolo árabe en el español. En definitiva, el español tiene un gran vocabulario, una gran parte del vocabulario árabe. Y conocer más de nuestro encantador idioma español nos demuestra que somos afortunados por tener como lengua materna un idioma multicultural.
Muchas gracias.